Eh, bueno, pues hoy lo que quiero es hablar un poco sobre un tema bastante interesante, ¿no? Si lo que quiero, en realidad, en este sentido es un poco lo que quiero comentarte, ¿no? Vamos a hablar sobre coletillas al hablar en un podcast. ¡Comenzamos! Si te fijas en los programas de radio de profesionales, no en este, en un programa de radio sobre todo, y en muchos otros podcasts, te fijas, solo tienes que centrarte y ver y escuchar y te darás cuenta de que los grandes profesionales de la radio, de la comunicación, no utilizan en la mayoría de los casos este tipo de coletillas, el bueno pues, el vale, el de acuerdo al final, el en este sentido, el voy a hablarte un poco, el un poco, ¿cómo que vas a hablar un poco? ¿Vas a hablar o no vas a hablar? El no, el vale, que yo lo decía mucho, ahora lo digo un poquito menos. Todas estas cosas, sin darnos cuenta, las cometemos este pequeño error o esto grande error dependiendo de quién lo esté haciendo, dependiendo también del nerviosismo que tengamos, de si queremos contarlo todo muy rápido, que a mí me pasa muchas veces esto, de que no escuchamos, no ponemos esa atención focalizada, no nos centramos y sobre todo que en muchas ocasiones no te escuchas a ti mismo. Cuando grabo yo, por ejemplo, mis episodios, intento siempre escuchar todos los episodios míos. Mucha gente no lo hace y simplemente te das cuenta de que no se escuchan, no están escuchando sus propios episodios, sus propios programas, porque se darían cuenta que en muchos casos son un peñazo. Y esto es lo que me pasa en muchos de mis propios episodios. Intento mejorarlo, intento optimizarlo, a pesar de que escucho mis programas y digo, es que esto es infumable, nadie en su sano juicio debería escucharlo. El contenido, en principio, es bueno y te va a ayudar, pero el cometer estos pequeños errores de coletillas, de cosas que no nos damos cuenta porque están ahí y lo utilizamos desde hace años y no nos damos cuenta de que repetimos unas frases, cada uno tiene sus coletillas particulares y es muy importante intentar centrarse en ellas, escucharlas, verlas e intentar corregirlas. Así que este episodio es simplemente para comentarte un poquito este aspecto, para que si puedes te escuches y lo primero que debes de hacer es darte cuenta de que estás cometiendo estos pequeños errores. Y en muchos casos también yo soy mucho de llamar y decir a la gente, oye, que esto lo estás haciendo mal. No, pero mucha gente se lo toma a mal. ¿Por qué? Porque soy muy directo. No debería hacerlo así. De hecho, cuando leo libros de psicología, intento siempre aplicarlo, pero me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo porque al final para mí es un poco pérdida de tiempo, aunque al final la pérdida de tiempo está porque luego me responden. Luego tengo que decir, no sé qué, ahora mando los emails con muchísimo más cuidado porque intento aprender de estas cosas. No se da cuenta mucha gente, o sea, yo sobre todo si alguien me lo dice a mí, como si yo me mandara a mí mi propio email, en muchos casos la primera reacción es negativa, es decir, pues este de qué va, si este ni siquiera ha hecho... Pero, si te das cuenta, bueno, lo ideal y lo que estoy intentando hacer ya desde hace un tiempo es plantearte qué es lo que va a recibir, qué es lo que va a leer este usuario, el proponerlo de una forma agradable para que, bueno, pues se tome como un feedback, como una opinión que va a mejorar lo que es su vida o los resultados, etcétera. Y obviamente siempre desde el desconocimiento total, como una opinión medianamente objetiva, pero en la mayoría de los casos totalmente subjetiva. Como digo, cuando escuchas algún podcast y muchas veces dices, es que este contenido pues está bien, pero no me llama la atención, muchas veces puede ser por este tipo de pequeños detalles, que de hecho el tema de los pequeños detalles es muy importante, y crearé un artículo en borjagirón.com sobre pequeños detalles para diseño web, creación de una página web, de un blog, de un e-commerce incluso, estos pequeños detalles que muchas veces no nos damos cuenta y que decimos, ¿por qué no está funcionando? Pues por un pequeño detalle no, pero por varios juntos, la gente sin darse cuenta, en modo inconsciente, no compran, no hacen lo que tú deseas que hagan, no entran donde deseas que hagan, no escuchan lo que quieres que escuchen.
Y todo esto, como digo, es muy importante. Yo estoy mejorándolo, estoy intentando mejorar cada día, pero si tienes algo que decirme, si hay algo que no te gusta de estos episodios, de mi trabajo, de lo que hago, coméntamelo. Desde un lado siempre positivo, pero intenta decírmelo. Pues nada más, muchas gracias para comentarme en @BorjaGirón en Twitter o en borjagirón.com o en triunfacontublog.com en el apartado de contactar. Sé que hablo muy rápido muchas veces, también es otra cosa que tengo que ir corrigiendo poco a poco, pero bueno, para eso estamos, para corregir cosas. Hasta la próxima. Ya que has llegado hasta aquí, también se me había olvidado comentarte que en el libro Fuera de Serie, escrito por Malcolm Gladwell, que te recomiendo que te leas, que está súper bien, comentan un tema sobre esto, sobre las coletillas de las que he hablado en este episodio, y dicen que la gente con un cociente intelectual alto no las cometen. No es que nosotros, la gente normal, por así decirlo, solemos utilizar este tipo de coletillas para rellenar, ¿no? De una forma, pues también puede ser incluso casi cultural. La gente que tiene un coeficiente intelectual alto, repito, no la suelen utilizar. Así que es una buena forma de intentar ver quién tiene un coeficiente intelectual alto. Yo he cometido, y de hecho cometo aún, emito muchas coletillas, así que bueno, tendré que mirarme lo del coeficiente intelectual, pero es un síntoma. Obviamente, como todo en la vida, se puede mejorar si te das cuenta y lo practicas, y sobre todo, cuanto más planificado tengas cada vez que quieras hacer una ponencia, una presentación, cuanto más preparación tenga y cuanto más todo esté con detalle, menos probabilidades tienes de cometer errores. Así que bueno, este también es otro punto interesante. No quería irme sin comentártelo en este episodio. Ahora sí me despido, soy Borja Girón, esto es Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio, que no sé cuándo saldrá, porque hoy he grabado ya un par de ellos. Así que nada más, muchas gracias y hasta luego. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.